13 horas con 36 minutos. Continuamos a esta hora en Conexión Informativa. Un gran saludo a todos los auditores que nos siguen, nos escuchan a lo largo del país a través de la señal de Digital FM. Vamos a conversar acerca de lo que ocurrió ayer en la capital con la línea 3 del metro. Un nuevo recorrido para la ciudad de Santiago, pero que vuelve a poner en el foco la discusión de qué es lo que está ocurriendo en regiones con el transporte. Para conversar acerca de este tema, estamos ya en contacto con Iván Poduje, arquitecto, profesor y director de Espacio Público. ¿Cómo está, Iván? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Iván, por acompañarnos en esta tarde. Bueno, se abre nuevamente esta discusión. ¿Qué está pasando en regiones con el tema del transporte cuando vemos que se construye y se da por finalizada la obra de una nueva línea del metro en Santiago? ¿Se ve actualmente el mismo interés de parte del Estado para realizar obras en regiones o aún ahí hay un desfase importante? No, yo creo que hay un desfase, sin duda, hay un contraste muy fuerte. No cabe duda que Santiago, a concentrar el 40% de la población nacional y buena parte de la oficina y los servicios, requiere una inversión relevante también. Pero incluso si tú lo haces proporcionalmente, considerando, por ejemplo, que en el Gran Valparaíso tiene 1 millón de habitantes, en el Gran Concepción casi tiene 1 millón de habitantes, en Temuco Padre Las Casas tiene alrededor de 400.000, La Serena, Coquimbo y Ovalle casi 500.000. O sea, es demasiado fuerte el contraste, incluso ajustando por población. Entonces yo creo que indudablemente que hay un déficit ahí. Uh-huh. Iván, se habla mucho de la ley de espejo del Transantiago, ¿no? Que de alguna manera también deriva fondos a las regiones para poder llevarlos a cabo en proyectos que involucren el tema del transporte, pero algunos expertos señalan que los municipios, las intendencias, los encargados de administrar estos fondos, en definitiva, no lo designan a transporte, sino que también a otros ítems. ¿Compartes tú ese diagnóstico? Por supuesto, nosotros lo hicimos en Espacio Público, que es la fundación donde yo participo, y está publicado en nuestra página web. Podemos después mandárselo para que lo suban a sus auditores, pero efectivamente demostrar, o sea, lo vimos para 3 casos, para Valparaíso, para Iquique, Alto Hospicio y para Los Andes, casos distintos, ciudades distintas. Los recursos, 1, no se gastan en su totalidad en transporte, ¿ya? 2, a veces se devuelven por falta de proyectos, o sea, también hay un déficit de producción de proyectos. Y 3, que creo que es lo más complicado en este caso, es que estos proyectos, estos recursos se atomizan en muchas pequeñas iniciativas, porque los asignan los consejos, los CORE, los gobiernos regionales. Entonces lo que hacen muchas veces es que como cada comuna quiere tener un pedazo de proyecto, un pedazo de los recursos, esto se diluye en muchas iniciativas pequeñas, o en subsidiar tarifas, o en renovar flotas de buses. Entonces no se destina a proyectos importantes como la línea 3. ¿Y qué falta en definitiva, Iván, para que haya más voluntad política con respecto a ese tema, sobre todo el de los fondos espejo y la administración de estos recursos? Yo creo que hay 3 cosas que hay que hacer. Lo primero es que hay que modificar la ley espejo, y entiendo que el Ministerio está trabajando en eso. Nosotros hicimos un conjunto de propuestas para poder resolverlo. Primero, que los recursos se asignen solo a transporte. Segundo, se asignen en función de un plan para que no se atomicen, no se diluyan en pequeñas iniciativas. Eso es lo primero. Lo segundo que se requiere es darle más prioridad política a las regiones. Y eso pasa porque los intendentes tengan una cartera regional potente de proyectos. Como te decía, muchas veces llegan los recursos y no se pueden gastar porque se devuelven. El caso de la región de Valparaíso, por ejemplo, es bien dramático. Ahí se han devuelto recursos porque faltan proyectos. Entonces hay que avanzar en esos proyectos. Muy importante tener una cartera de proyectos. Y lo tercero creo que también es que las fuerzas vivas de la región, como está ocurriendo en Concepción con el metro, que ahora tú tienes el Parlamento, el Parlamento, los diputados, el diputado Toá, la Cámara Chilena de Construcción, las universidades, trabajando en conjunto para hacer ver de que este contraste no es justo ni sustentable, y por lo tanto se requieren hacer proyectos como el Metro Concepción, y tienen una cuenta, y estar haciendo propuestas. Creo que esos 3 caminos te ayudarían a resolver este problema. Uh-huh. Y pensando en plazos, Iván, sé que es complejo, obviamente, por todo lo que requiere, mucho tiempo también se pierde en burocracia. ¿Algún estimativo de cuándo se podría ver, por ejemplo, quizás líneas de metro, de tranvía, de trenes en capitales regionales importantes como el Biobío, como Antofagasta, como también la región de Valparaíso? Mira, si hacemos muy bien las cosas y ocurren las 3 cosas que te digo yo, y la autoridad prioriza proyectos por regiones, pero acá no basta, y déjame hacer una punta pequeña, y no basta con que los parlamentarios, que hemos escuchado algunos, se lamenten por el centralismo, ¿cierto?, y no hagan nada en concreto por aquello. Por eso pongo el caso del diputado Toá, porque el diputado Toá se está moviendo para hacer propuestas. Entonces,
si se cumplen estas tres condiciones que te digo yo, se modifica la ley de espejo, se hacen propuestas y se juntan las fuerzas vivas, yo creo que de 4 a 6 años podríamos tener algunas obras importantes, como el tranvía La Serena-Coquimbo, como alguna línea nueva del Metro Regional de Valparaíso, el teleférico Alto Hospicio Iquique, que es una iniciativa súper interesante, también se puede acelerar, el puente ferroviario del Biobío, que es prioritario, y ojalá pudiéramos tener algo más ambicioso con un metro en Concepción. 4 a 6 años si nos movemos rápido, diciendo si nos movemos rápido. Claro. Si funciona todo como debiera. 13 horas con 42 minutos. Escuchas a Iván Poduje, profesor, arquitecto y director de espacio público. Iván, ayer el presidente también hacía de alguna manera ese mea culpa. Él decía en plena inauguración del metro que no se olvidaba de las regiones. Pero más allá de lo que dice el presidente, en el papel, este gobierno ¿tiene derechamente proyectos que puedan comenzar a cimentar esto que estamos hablando? Yo creo que hay ideas, yo no sé cuál es el nivel de detalle de los proyectos, pero yo te podría decir que el teleférico Iquique Alto Hospicio es una etapa bastante avanzada. Ahora, el presidente en Chile tiene mucho poder, ¿ya? Y si el presidente prioriza proyectos, los puede sacar o los puede avanzar mucho en 2 o 3 años. Yo creo que el presidente Piñera tiene ideas de lo que se puede hacer en su equipo. Yo me tocó leer su programa, había ideas para hacer tranvías, para hacer trenes, y yo creo que si se priorizan unas 5 ciudades con un sentido de realidad y se le da prioridad presidencial, que es una facultad que tiene el presidente, se puede avanzar, ¿ya? Y yo creo que... Pero ahí también se requiere que las regiones se organicen internamente con sus universidades, con sus gremios, para ordenar la solicitud, porque tampoco es razonable que tú tengas la prioridad presidencial pero no haya claridad sobre lo que es lo que quieres hacer y se produzca una discusión sobre lo que quieres hacer. O sea que hay que tomar decisiones, hay que tomarlas rápido, y para tomarlas rápido hay que tener claro lo que tenemos que hacer. Yo creo que yo conociendo la realidad de varias regiones, yo diría que hay varias que tienen muy claro lo que tienen que hacer, ¿ya? Otras donde es más complejo, este es el caso de Valparaíso, por ejemplo, porque es más complejo generar acuerdos, pero en Concepción hay bastante claridad, La Serena, Coquimbo también, y el Hospicio también, Antofagasta también, entonces ahí yo creo que se podría avanzar con una decisión presidencial. Por último, Iván, en el caso de Valparaíso en particular, ayer el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, tomaba precisamente lo que ocurría acá en Santiago con el metro y él decía que las vacilaciones de distintos gobiernos han impedido concretar ya el soterramiento del Merval y la construcción del tren rápido hacia Santiago, sobre todo en el tema del Merval, un proyecto que viene desde hace mucho tiempo con extender las vías precisamente del metro de Valparaíso, pero es algo que se ve frenado y que no avanza independiente del gobierno de turno. Mira, eso lo conozco bastante cerca porque me tocó trabajar en la comisión pro movilidad que hizo el ex intendente Aldoney, y se definieron ideas de proyecto. El problema es que la empresa Metro Regional de Valparaíso no logró avanzar en los diseños de esos proyectos. Porque tú puedes decir ya, tiremos una línea por Libertad, ¿cierto?, que está de cajón, desde la Plaza de Viña hasta 15 Norte, que es un desastre hoy día el taco. Ya, de acuerdo, hay que hacerlo, pero el diseño, la ingeniería, los estudios, se pueden demorar 1 o 2 años y no parten. Entonces, si tú no partes con eso, es muy difícil que puedas hacer nada. Entonces yo creo que lo que falta acá es pasar de la idea al proyecto de ingeniería, con estudios de suelo, con topografía, y tirarse nomás. O sea, no darse más vueltas, porque otra cosa que ocurre también, y que es bastante fatal, es que se generan unos conversatorios para empezar a inventar ruedas cuadradas, cuando, te insisto, cada región tiene claras sus prioridades. Lo que falta acá es decidirlas, priorizarlas y pasar a los diseños. Perfecto, y eso sigue dependiendo a tu juicio de la potestad presidencial por el poder que decíamos que tiene el presidente en Chile. Sí, claro. O sea, el presidente puede empujar estas cosas con prioridad presidencial en la medida que la región tenga acuerdo, porque tampoco, obviamente no puede ocurrir que el presidente le imponga a la región una idea que no quiere. Pero yo te diría que hay regiones que tienen muy claro lo que quieren hacer, y si se pudiera avanzar ya en eso. Soterramiento del Merval, por ejemplo, en el borde costero, el presidente le dio prioridad presidencial a el proyecto del borde costero Barón, y ese proyecto lo va a inaugurar el año 2021, o sea, antes de irse, que ese proyecto está postergado hace 15 años. Entonces, si nosotros pudiéramos, ya se está trabajando el diseño, hay un concurso, etc. Nosotros podríamos tener esa misma velocidad para soterrar el Merval, para soterrar el tren en Concepción y hacer el metro. Tú puedes en estos 2 años ganar mucho tiempo haciendo los diseños, y con eso ya embarcas a las autoridades y tienes el avance que requieres para después poner el recurso. Perfecto. Iván Poduje, arquitecto, profesor y director de Espacio Público, muchas gracias por estos minutos, que tenga muy buenas tardes. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta Chao. luego.